SQL Server Analysis Service es la plataforma de inteligencia de negocios de Microsoft que permite la construcción de objetos de metadata multidimensionales para la creación de procesos analíticos en línea, estadísticos, de minería de datos y multidimensionales, con el propósito de ayudar a la empresa a tomar decisiones. Todos los componentes que se pueden crear en la plataforma de Analysis Service vienen agrupados en proyectos o bases de datos que son administradas a través de distintas instancias. Estos componentes pueden ser visualizados a través de la plataforma Microsoft SQL Server Management Studio, que clasifica las bases de datos dentro de cada instancia a través de proyectos que a su vez gestionan todos los componentes en distintos grupos o categorías, como los data source views, cubos, dimensiones, estructuras de minería de datos, etc. La plataforma ofrece interfaces de visualización que permiten al usuario obtener información en línea multidimensional que reside en los distintos objetos de datos de la plataforma. La plataforma de Business Intelligence Development Studio permite, de otro lado, el desarrollo e implementación de proyectos analíticos a través de la construcción de distintos componentes multidimensionales que son asignados a cada proyecto o base de datos y que se agrupan en categorías. Estas categorías, que son los data source views o vistas, los cubos, las dimensiones, las estructuras de minería de datos, etc., son los componentes principales de la plataforma analítica de inteligencia de negocios de Microsoft y que pueden ser construidas e implementadas a través de esta plataforma visual de Business Intelligence Development Studio. El proceso analítico se inicia con la creación de un proyecto de Analysis Service a través del menú File. El usuario debe asignar la plantilla correspondiente a los proyectos de Analysis Service y asignarle un nombre y un directorio de solución donde va a ser almacenado el proyecto. El sistema construye el esquema básico para la generación de los componentes del proyecto que está siendo creado. El proceso se inicia con la construcción de los componentes de Data Source. Un Data Source es una estructura que permite la conectividad de los elementos o componentes del proyecto de Analysis Service con las fuentes de datos externas, que se encuentra almacenada en el Database Management System u otros proveedores autorizados por la plataforma. Como se ha visto en sesiones anteriores, Analysis Service permite conectividad con administradores de datos de SQL Server 7.0, 2000, 2005, etc. Evidentemente también de 2008 y 2008 R2, bases de datos SQL Azure, sistemas de administración de bases de datos de Oracle 9.0, IBM DB2, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, administradores Microsoft Jet 4.0, proveedores de Teradata y proveedores OLDB 1.3 de NSR. Los data source, como se ha dicho, son estructuras que permiten la conectividad de los componentes del proyecto que se está creando con los administradores de base de datos anteriormente referidos. Para crear un data source se debe, a través del programa de asistencia, especificar el administrador de conexión, que, como ya se ha hablado en sesiones anteriores, es el programa que permite la conectividad con el proveedor de datos. Una vez definido el administrador de conexión, debemos indicarle al sistema algunos parámetros para conectividad al sistema o al administrador de Analysis Service, que especifique la manera en que el usuario va a ingresar al servidor de Analysis Service. Se puede hacer a través del usuario de Windows, a través de la cuenta de servicios propio del Analysis Service,
a través de las credenciales del usuario que está trabajando, etc. Finalmente se le da un nombre a la estructura de conexión y listo. Construir un data source es un procedimiento bastante simple. Como se repite, solo se requiere el administrador de conexión, los parámetros de acceso al servidor de análisis service y un nombre referencial de la estructura. El segundo paso en el proceso de implementación de proyectos analíticos es la construcción de los Data Source Views. Un Data Source View es una vista parcial de las fuentes de datos o las bases de datos que han sido conectadas a través de los componentes de Data Source anteriormente descritos. El sistema solicita que especifiquemos cuál es la fuente de datos de donde vamos a diseñar la vista. Inmediatamente, el usuario debe seleccionar las tablas que componen la vista, que pueden incluir no solamente tablas relacionales, sino también, en algunos casos, pueden incluir vistas o queries que están almacenadas en la base de datos. La interfaz le permite al usuario eliminar o agregar tablas para el proceso de la vista que se está diseñando. Una vez terminada la selección de las tablas que van a conformar la vista, el usuario tiene que asignarle un nombre a la vista que está siendo creada. Como ven, o como se ve, la creación de un Data Source View es un proceso igualmente bastante simple. Solo se requiere especificar el Data Source, es decir, la base de datos que está siendo conectada o a la que se está accesando, y especificar las tablas que van a formar parte de esa vista. Se debe asignar, como se ha dicho, también un nombre. Una vez terminado el proceso de diseño de la vista, en el panel central de diseño se refleja las tablas que conforman la vista y las relaciones entre ellas. Las determina en automático el sistema. Debemos remarcar que una vista puede estar conformada por tablas de datos de más de una fuente de datos o data source. Veamos el caso de esta vista de ventas de VentureWorks, a la que le vamos a hacer un mantenimiento para agregarle nuevas tablas. Como podemos ver en el sistema, este nos indica que la fuente de datos o data source primaria, de donde están o de donde provienen las tablas de datos, es el Data Source Adventure Works 2008. Uno puede, o el usuario puede seleccionar cualquier otro data source que esté disponible en el sistema y seleccionar nuevas tablas que van a ser agregadas a la vista, como en este caso órdenes, detalles de órdenes y clientes. Al hacerlo, la vista se reestructura agregando las nuevas tablas que provienen del nuevo data source distinto. Otra cosa muy importante que se tiene que tener en cuenta es que las vistas o data source views pueden contener información no solamente de las tablas, sino también de queries u otras vistas que están almacenadas en la base de datos a las que uno se está conectando a través del data source respectivo. En los casos de que el usuario observe que las tablas de datos o las vistas y queries que están almacenadas en la base de datos no son suficientes,
para construir su vista, este tiene la opción de crear queries interactivas dentro de la propia vista que está siendo diseñada. El sistema abre una interfase donde el usuario puede construir. A partir de los data source disponibles en el sistema, puede construir nuevas queries que van a ser agregadas a la vista. Como lo podemos ver, a través de la interfase estamos seleccionando las tablas de territorio de ventas, de cabecera de órdenes de venta, y vamos a seleccionar los campos que aparezcan en la nueva query. Al hacerlo, el sistema agrega la query al diseño de la vista, que a su vez puede ser agregada y puede ser conectada con cualquiera de las tablas dentro de la vista, como se ve en la pantalla. Una de las funcionalidades muy útiles de la interfaz de diseño de vistas es la de creación de diagramas, donde el usuario puede aislar tablas separadas de la vista general con el objeto de llevar a cabo un análisis independiente. Por ejemplo, las tablas de Norwin, de la base de datos de Norwin, la podemos aislar en un diagrama, y las de Adventure Works en otro, como lo podemos ver aquí. Lo que hace el sistema es hacer un análisis independiente a través de los distintos diagramas, teniendo el diagrama general como conglomerador de todas las tablas de la vista. Cualquier trabajo o mantenimiento que se haga sobre cada uno de los diagramas actualiza la vista general. En el proceso de implementación de proyectos, otro de los pasos secuenciales que continúan a la creación de los data source views o vistas son las dimensiones. Una dimensión es una tabla de datos, también denominadas características o atributos, que entregan información sobre sujetos de información de la empresa. Estos datos o atributos toman información a partir de las vistas que han sido diseñadas en el paso anterior. Un atributo permite el ordenamiento de los valores que forman parte del cubo y son campos que permiten la agregación de estos valores para que puedan ser consultados a través de las distintas interfaces de análisis multidimensional. Una dimensión se puede construir a partir de las tablas que ya vienen definidas en las vistas dentro del proyecto. Debemos elegir la vista con la que vamos a trabajar, la dimensión, la tabla de dimensiones. También debemos de elegir la tabla dentro de la vista que va a ser de pivot para la construcción de la dimensión. Por ejemplo, la tabla de clientes. El campo clave para la tabla de dimensiones o el atributo clave para la tabla de dimensiones que estamos creando se debe especificar y confirmar las tablas que vienen relacionadas con la tabla pivot que va a formar parte de la dimensión que se está creando. En este caso, la tabla cliente o customer está siendo relacionada con la tabla de territorios. Por medio de las tablas de cliente y la tabla relacionada de territorio, el sistema proporciona todos los campos de dichas tablas. El usuario puede seleccionar así
¿Qué campos de dichas tablas que se encuentran en la vista van a formar parte de la dimensión que está siendo creada? Como en este caso, se le asigna el nombre a la dimensión y la dimensión viene implementada. La tabla de características o la tabla de dimensiones se puede ver a través de sus atributos en la parte izquierda. En la parte derecha se pueden ver las tablas de la vista o que proporcionan información, que proporcionan los campos para la dimensión que está siendo creada. En la parte central se especifican las jerarquías, que son relaciones entre los campos de las dimensiones, relaciones jerárquicas de cardinalidad que forman parte de los campos de las dimensiones. Otra de las dimensiones particulares que pueden ser creadas y que son muy útiles en los proyectos de análisis service son las dimensiones o las tablas de tiempo. Estas permiten controlar la temporalidad de las operaciones en un proyecto. El sistema puede crear, alimentar y poblar una tabla de tiempos indicándole las dimensiones indicándole los atributos que el usuario desea que sean almacenados, como por ejemplo el rango desde donde parte y termina la tabla de fechas, el día. Este es un atributo que necesariamente tiene que formar parte de la tabla de dimensión de tiempo. El usuario puede seleccionar si quiere que se alimenten los años, los semestres, los trimestres, los meses, las semanas, etc., de acuerdo al requerimiento de control que desee llevar a cabo. Se pueden crear más de un calendario, especificando el primer día, el inicio del calendario, el inicio del archivo. Al final se le tiene que dar igualmente un nombre a la tabla de dimensión de tiempo que se está creando, donde se puede ver los atributos, es decir, los campos que van a ser creados y poblados, y las jerarquías que han sido creadas en automático de los atributos que forman parte de la tabla de dimensión de tiempos. Al crearlo, el sistema puebla de datos la tabla de dimensión de tiempos. Esa tabla debe formar parte de una vista. El sistema permite que se cree, una vez terminada la definición de la tabla de dimensión de tiempos, se cree la vista a la cual va a ser asignada. Se debe especificar la vista y va a ser una nueva vista la que va a ser creada o va a formar parte de las vistas que ya tenemos creadas en el proyecto. El sistema especifica los campos que va a crear, los parámetros que va a generar y las crea. Crea la tabla de dimensión de tiempos, que es muy útil para controlar la temporalidad de las operaciones que van a ser analizadas en el proyecto, como lo podemos ver aquí.